Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Estás escuchando Conquistadores. Hay personas tan endurecidas, incrédulas, carnales y rebeldes, que los milagros de Dios no les mueven el corazón. Ya están predispuestos a rechazar a Jesucristo. Prefieren no creer en Dios, ni creerle a Dios. Pero ese Dios lo sabe. Con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, el corazón de muchos puede ser ablandado. Predica a Jesucristo, declara, solo Cristo salva, solo Cristo sana, y tú verás que Dios te va a respaldar. De esto estaremos hablando este día en su programa Conquistadores. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Bien, gracias por dejarse acompañar. Estamos desarrollando la serie de Moisés el Libertador. Este día vamos a analizar el tema "Y os tomaré por mi pueblo". Dice Éxodo capítulo 6 versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de las tareas pesadas de Egipto. Dios le dijo a Moisés que con mano dura Faraón dejaría salir al pueblo. Éxodo capítulo 6 versículo 3 lo declara. También le recordó el pacto con las 3 generaciones de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por eso escuchó Dios el gemido de sus descendientes. A los hijos de Israel, Jehová les envió un mensaje de liberación, de esperanza, de promesa. Aunque los hijos de Israel no escucharían a Moisés, él le tenía que dar un mensaje a Faraón y a todos. En Éxodo se presenta la genealogía de Moisés y Aarón. Se menciona la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y los descendientes de la tribu de Leví. El capítulo termina mencionando a Moisés, todo el capítulo 6. Mencionando a Moisés. Aquí cito Éxodo capítulo 6 versículo 28 al 30. Analicemos de lleno entonces el tema "Y os tomaré por mi pueblo". Dice el capítulo 6 versículo número 1, primer punto, lo dicho. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Dios quería dejar ver su poder sobre el poder de Faraón. Su grandeza sobre la grandeza de Faraón es una profecía de salida del pueblo hebreo de Egipto y de cómo Dios trataría a Faraón con mano fuerte. La diplomacia divina con Faraón había terminado. Ahora Dios lo trataría con mano fuerte. El resultado sería que Faraón los dejaría ir, usted conoce la historia, y los echaría de la tierra. Antes de rendir su voluntad a Dios, muchos seres humanos deben ser apretados por él, con mano fuerte. Son muchos los testimonios que escuchamos de cómo algunos creyentes llegaron a los pies del Señor Jesucristo después de haber atravesado una gran tragedia, una depresión emocional, un matrimonio roto, una enfermedad, y aún otros le entregaron su corazón a Jesucristo estando en una prisión. A muchos pecadores, Dios los tiene que rendir con mano fuerte. Aunque Dios se reveló a Abraham, Isaac y Jacob, no le reveló a estos su nombre, Jehová. El nombre Jehová se emplea 7 veces. Con ese nombre los patriarcas no lo conocieron. Con ellos hizo un pacto trigeneracional y les prometió la tierra de Canaán, ya antes habitada por estas cabezas hebreas. Ese mismo Dios, al escuchar el gemido de Israel en Egipto, se acordó de su pacto. El ser humano falla y se olvida, pero nuestro Dios no falla ni tampoco se olvida. Su palabra y sus promesas lo hacen actuar por medio de Moisés. Dios le envió palabras de promesas a ese pueblo cautivo. Yo soy Jehová. Éxodo capítulo 6 versículo 6 lo declara. El nombre que no se dio a conocer al trío patriarcal, se le dio a conocer al pueblo hebreo del Éxodo. Dios les dijo a ellos quién era Él.
En el relato bíblico de Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 8, varias veces Dios se presenta como yo soy Jehová, y yo Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios sacaría de Egipto lo que era de él. Dios saca de un problema, de dificultades, de adversidades, a los que son de él. La pregunta entonces, ¿eres de Dios? ¿Estás bajo el pacto de Dios? Y os libraré de su servidumbre. El que saca también libra. Él nos sacó del mundo, pero también nos libró del maligno. Nos libró de la maldición. Nos libró del infierno. Nos libró de toda atadura. Dice más, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios sería el pariente cercano de este pueblo. Según la ley mosaica, el pariente más cercano era el que tenía el derecho primario de redimir. Para la iglesia, Jesucristo es el pariente cercano, el redentor. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Aquí cito Éxodo capítulo 6, versículo 7. La doctrina de la elección descansa sobre la soberanía divina. La iniciativa divina es salvar al ser humano. A nosotros nos toca responder a esa invitación con arrepentimiento y fe. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios no quiere que sus seguidores ignoren quién es Él. Por eso se da a conocer para ser conocido. ¿Sabes tú quién es Dios? ¿Conoces bien a Jesucristo? Esa es la clave. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando. Aquí cito Éxodo capítulo 6, versículo número 8. Los sacaría de Egipto para meterles en tierra de promesa. Cumpliría el juramento que hizo ante aquellas figuras patriarcales. Dios es un caballero de palabra. Si Jesucristo te ha prometido algo, confía, espera. No te desesperes, sé paciente. Mantén la fe. No sueltes la esperanza. Él lo cumplirá. Notemos la secuencia de verbos futuros. Sacaré, libraré, redimiré, tomaré, sabréis y meteré. Se presenta un orden progresista. Son acciones divinas, son promesas reveladas. Lo que dijo a Israel, hoy se lo dice a la iglesia. Jesucristo hace todo por su iglesia. Él nos sacó del mundo, nos libró del pecado, nos redimió de la maldición, nos tomará para ir al cielo. Sabremos que es el verbo de Dios y nos meterá en la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Tú y yo hemos vivido el pasado y el presente lo estamos viviendo. Pero tu futuro y mi futuro está en las manos de Dios. Dios es el que está en control del presente y del futuro. Lo que no haga, ahora lo hará después. Moisés fue al pueblo de Israel con el mensaje dado por Jehová. Aquí cito Éxodo capítulo 6, versículo del 6 al 8. Pero ellos no escucharon a Moisés. No todo el mundo nos escuchará, pero tenemos que obedecer a Dios y entregar el mensaje que Él nos ha encargado dar. Líderes, entreguen el mensaje que Dios está dando. A causa de la congoja de espíritu, el ser humano aguanta, resiste muchas presiones hasta cierto límite. En este caso, los israelitas llegaron hasta lo último con el sufrimiento, pero la tristeza muchas veces cierra los oídos ante los demás, aunque otros les abre los oídos. Y de la dura servidumbre, ser esclavo es trabajar sin voluntad propia para otros, es ser privado del derecho de decidir y dejar que otro decida arbitrariamente sobre uno. Para muchos seres humanos la vida es dura. Es duro trabajar, es duro criar hijos, es duro mantener un matrimonio equilibrado, es duro estudiar y formarse, es duro pagar la hipoteca de una casa, el alquiler de una casa, es duro abrirse paso ante los obstáculos de la sociedad. Pero tenemos que vencer. Luchar hasta el extremo, movernos con metas en la vida, no flaquear ante las pruebas. Yo le invito para que usted siga luchando. Sí, usted que me escuche, siga luchando, siga perseverando, que la respuesta sin duda llegará. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Conquistadores.
Gracias a usted que está en sintonía de este programa Conquistadores. Agradecemos a todos los socios que aportan para este ministerio radial. Dios esté fructificando cada una de sus vidas y la vida de sus familiares. Estamos analizando el tema "Y os tomaré por mi pueblo". Veamos un segundo aspecto, lo ordenado. Aquí cito, Éxodo capítulo 6, versículo 10 y 11, nos dice: "Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra, y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel". Moisés fue un hombre con una misión divina. Entra y habla a Faraón, rey de Egipto. Esas son las palabras que acabamos de leer. Recibió una doble orden, una física y otra verbal. Para cada uno de nosotros, Dios tiene una misión, un propósito en esta tierra. Aquí no estamos por accidente. El programa Nuestra Concepción, Nacimiento y Conversión descubre el plan divino para tu vida y serás un ser humano realizado. Moisés fue un hombre con un mensaje divino: que Faraón deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Iría ante Faraón con un mensaje de reclamo y de liberación, exigiendo la libertad del pueblo hebreo. Moisés pensaba y creía que si los hijos de Israel no les prestaban atención, tampoco lo haría el Faraón, que se creía ser un dios y cuyos súbditos lo reverenciaban como tal. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. Éxodo capítulo 6, versículo 12. Moisés fue un hombre con un complejo humano. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? De nuevo, Moisés se excusa que le falta algo. Más importante que la elocuencia del mensajero es el mensaje que le corresponde dar de parte de Dios. Moisés continuaba confesando ese complejo del habla. No tendría un sermón homilético y hermenéutico, pero tenía un mensaje de parte de Dios. No era un gran orador, pero era un gran rogador. Cualquiera podrá predicar un mensaje, un sermón, o ser mejor orador que nosotros, pero nadie predicará un mejor mensaje que el nuestro. Cualquiera podrá predicar el Evangelio mejor que nosotros, pero nadie podrá predicar un mejor Evangelio que el nuestro. Ya antes Moisés había dicho: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en el hablar y torpe de lengua». El texto bíblico hebreo dice: «Soy incircunciso de labios». Así traduce la versión Casiodoro de Reina, versión 1569. Y la versión de Cipriano de Valera de 1602, aún después de ese encuentro y diálogo milagroso con la deidad, se cumplió lo que Moisés antes profetizó milagrosamente con la deidad. Se cumplió lo que Moisés antes profetizó negativamente sobre su vida, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Aquí cito Éxodo capítulo 4, versículo 10. Dios desea hacernos libres de complejos y traumas pesados. El antes, sin embargo, a pesar de nuestra intimidad con Él, no le rendimos ese antes a Jesucristo. Por eso mantenemos la atadura de el después. En Jesucristo tiene que haber un antes de atadura y luego un después de liberación. El antes y el después no pueden continuar siendo lo mismo. Tenemos que cambiar. No seremos lo mejor para el mundo, pero haremos lo mejor para Jesucristo. Una predicadora y maestra de televisión, Joyce Meyer, ha confesado que ella no tiene una de las mejores voces. Más bien considera que tiene una voz desagradable, pero el Espíritu Santo la ha usado para bendecir a muchos con esa voz. Moisés disfrazaba el temor de enfrentar a Faraón, de enfrentar la corte real, bajo la excusa de no ser un buen comunicador, de ser una persona de habla lenta. Yo necesitaba un lento como Moisés, para hablarle a un rápido como Faraón. Una desventaja humana, pero ungida por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Dios puede hacer de ti un instrumento útil para su obra y para bendecir a otros. El famoso emperador romano César Claudio, padre adoptivo de Nerón, era tartamudo. Tenía defectos físicos, pero ha sido uno de los más grandes que tuvo el Imperio Romano, un intelectual sin precedentes. El propio apóstol de Tarso, Pablo, se consideraba a sí mismo como alguien común y corriente, lleno de defectos en su habla y en su apariencia física. Pero entre los apóstoles y la iglesia cristiana
Fue reconocido como el primer líder cristiano con derecho a un doctorado. No se dejó disuadir por la campaña de excusa de Moisés. Muchas veces el Señor tendrá que ignorar esos argumentos que le presentamos para no querer hacer el trabajo por lo cual nos ha seleccionado. Le habló a Moisés y le habla a Aarón y les dio un mandamiento para los hijos de Israel, que sacasen a los hijos de Israel de Egipto. El Dios del cielo es firme en su propósito con nosotros. Si Él nos ha llamado, Él nos va a respaldar. Conquistadores. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Gracias por dejarse acompañar. Estamos desarrollando el tema Y os tomaré por mi pueblo, en esta serie de Moisés, el libertador. Veamos un tercer aspecto, lo revelado. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Aquí cito Éxodo capítulo 6, versículo 20. El padre de Moisés, Aarón y María, se llamaba Amram, y su madre Jocabed fue tía esposa de Amram. Por lo tanto, Jocabed era madre y tía abuela de Moisés y sus hermanos. Por ende, Moisés y sus hermanos fueron hijos y sobrinos nietos de Jocabed. La práctica del matrimonio consanguínea en varias generaciones era muy popular en la época patriarcal. Antes de ser introducida la descendencia de la tribu de Leví, se mencionan las descendencias limitadas de la tribu de Rubén, de la tribu de Simeón. La genealogía de Leví, que termina con los hijos, da autenticidad y credenciales históricas de la misión liberada del pueblo cautivo en Egipto. A Moisés se le acredita la Torá, o el Pentateuco, que es una compilación de tradiciones de la historia del pueblo hebreo, recopiladas oralmente por ancianos que la contaban. Se incluye en su escrito la historia genealógica de su propia tribu, la cual acredita legítimamente a él y a su hermano Aarón. A eso le llamo confirmación personal. Nuestro llamado al ministerio, nuestro llamado al cristianismo, tiene que ser confirmado. ¿Cuál es nuestra genealogía espiritual? ¿Quiénes han sido nuestros padres y hermanos espirituales? ¿Gozamos de la aceptación? ¿Cumplimos con los requisitos que Dios pone en su palabra? ¿Nos pusimos nosotros en el cristianismo o nos ha puesto Dios? ¿Tenemos raíces de ser buenos cristianos? ¿Cuál es nuestro currículum espiritual? ¿Somos creyentes estables o conscientes de la obra del Señor Jesucristo? ¿Trabajamos para el Señor Jesucristo con pasión? ¿Somos lectores habituales de la Biblia y practicamos con frecuencia la oración? ¿Somos fieles a nuestros líderes? Estoy haciendo unas preguntas. ¿Somos sacerdotes espirituales en nuestros hogares? Hoy día, muchos que han ingresado a un cristianismo son huérfanos. Son huérfanos espirituales, carecen de paternidad espiritual. No tienen padres pastores, padres líderes, padres maestros, ni familia espiritual. Carecen de hermanos espirituales, hermanos mayores que los aconsejen y los corrijan. No se reúnen en ninguna congregación y no dan cuentas espirituales o ministeriales a nadie. Ellos son su propia autoridad espiritual. Cuidado con eso. Usted tiene que tener una autoridad espiritual. Tiene que tener una familia espiritual. El abuso de títulos como apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, misioneros ha degenerado en presunción, orgullo y prepotencia en muchos de sus usuarios, que buscan realmente llenarse con los títulos. Cuando ellos no los llenan, tenemos una proliferación de apóstoles de la prosperidad, apóstoles de bendiciones, apóstoles de lujos, apóstoles de fama, apóstoles de números, pero no apóstoles de dolor, de pobreza, de necesidad, de sufrimiento, de la persecución, del rechazo, del menosprecio, de la entrega total del servicio desinteresado. Necesitamos cristianos al estilo paulino. Esa clave de apostolado ninguno la quiere. Quieren la miel del apostolado, pero no la hiel. La genealogía concluye con el nieto de Aarón, hijo de Eleazar, llamado Finees. Éxodo capítulo 6, versículo 25. El versículo 26 comienza con: Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: el árbol genealógico fue demostrado.
Los versículos 27 al 30 hablan del encargo que Dios le dio a Moisés de hablar a Faraón y de la excusa que Moisés presentó de su torpeza al hablar. Es la tercera vez que se menciona el complejo del habla que tenía Moisés. Moisés fue constituido el representante directo de Dios, de ahí la expresión: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Éxodo capítulo 7, versículo 1. Por mediación de Moisés, Dios se manifestaría a Faraón. Los milagros y las señales revelan a Dios en nosotros. Aarón fue constituido el delegado de Moisés, leemos, y tu hermano Aarón será tu profeta. Esto implica que Faraón no hablaría por su cuenta, sino por cuenta de Moisés. Un delegado no se representa a sí mismo, representa al que lo envió. Nosotros somos delegados de Jesucristo para proclamar las buenas nuevas. En la entrega de este mensaje divino, debemos ser fieles a la palabra de Dios. Moisés hablaría a Aarón lo ordenado por Moisés, y Aarón lo transmitiría a Faraón. Una vez más, Jehová Dios le reveló a Moisés la incredulidad del Faraón y de cómo él sacaría al pueblo con grandes juicios. Moisés y Aarón obedecieron a Jehová Dios. Como Jehová les mandó, así lo hicieron. Órdenes y obediencia. Dios les ordenó y ellos cumplieron. Eso es todo lo que Jesucristo desea de nosotros. Sí, obediencia, orden, obediencia. Solidarízate con el plan de Dios. Oye a Dios y actúa. Leemos. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Uno de 80 años y el otro de 83 años. 2 octogenarios. La edad nunca es una excusa válida ante Dios para eludir el llamado de Dios. ¿Qué edad tienes para Dios? La edad de comenzar a trabajar para Él. En Éxodo capítulo 7, versículo 8, vemos a Moisés y a Aarón en su segundo encuentro con Faraón. Aarón delante de Faraón y sus asociados. Aarón delante de Faraón y sus asociados. Y echa su vara, y se volvió culebra. Los sabios y hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. Capítulo número 7, versículo 11. Pero la vara culebra de Aarón se tragó las varas culebras de ellos. Así se demostró la superioridad del poder divino contra el poder de la hechicería y los encantamientos. Dios te dará una vara milagrosa, que se tragará las varas de muchos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo número 8 nos dice, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, se menciona a estos hechiceros como Janes y Jambres. Estos nombres aparecen en escritos judíos o bíblicos, escritos paganos y otras fuentes. Como el apóstol Pablo los menciona y se les da inclusión canónica, lo de Dios devora aquello que no es de Dios. La vara de Aarón devoró las varas de ellos. Lo original devora las imitaciones. La naturaleza espiritual devora la naturaleza carnal. La fe devora la incredulidad. La verdad devora la mentira. La oración devora los problemas. El león de la tribu de Judá devora al león que ruge en el mundo. Jesucristo devorará al anticristo. A pesar de esta señal de la vara culebra, Faraón no quedó impresionado para nada. Es más, Faraón se endureció y no los escuchó. Esa actitud de Faraón no sorprendió a 2 testigos de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová ya se los había dicho. Éxodo capítulo 7, versículo 13. Ante este tema, y os tomaré por mi pueblo, tenemos que llegar a una conclusión. Hay personas tan endurecidas, incrédulas, carnales y rebeldes, que los milagros de Dios no les mueven el corazón. Ya están predispuestos a rechazar a Jesucristo. Número 2. Prefieren no creer en Dios, ni creerle a Dios. Pero ese Dios lo sabe. Con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, el corazón de muchos puede ser ablandado. Predica a Jesucristo, declara, solo Cristo salva, solo Cristo sana. Recuerde, si Él te llamó, Él te va a respaldar. Gracias por su fiel sintonía. Les recuerdo que usted puede volver a escuchar todos estos programas visitando nuestros sitios en internet www.elinsanmiguel.org o www.restauracionjuvenil.org o en nuestras redes sociales puede buscarnos como Restauración 1450 AM
o como Restauración Juvenil. También en la página de su servidor, Melvin López. Gracias y será hasta una próxima audición. Conquistadores, sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar.